Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a una sesión más de INADEC Campus León. Hoy nos acompaña la maestra Karen América Cosío Rojas, de quien me permito dar una breve reseña curricular. Ella es licenciada en Criminalística con maestría en Investigación Criminal en las Ciencias Forenses, doctorante en Ciencias Forenses, perito en diversas áreas de la criminalística, perito en morfopsicología, certificada por morfopsicología por parte de INADEC, fisonomía criminal, recursos humanos y selección de personal por Gabinete de Morfopsicología en Barcelona, España. Docente del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. ¿Y qué más podemos decir de la maestra? Una excelente catedrática de nuestra facultad. El día de hoy se presenta con el tema el vínculo entre el rostro y la personalidad. Maestra, se quedan con usted. Adelante. Muchas gracias, licenciada. Bueno, antes que todo, quiero agradecer la invitación que me hace este día la Universidad de INADEC Campus León y a todos ustedes que están conectándose a esta conferencia del vínculo entre el rostro y la personalidad. Es un placer de verdad para mí estar con ustedes impartiendo este tema que precisamente es uno de los temas que más disfruto y que creo que tiene gran importancia en el actuar tanto en materia de ciencias forenses como de manera cotidiana. Tiene muchísima aplicación en todas las áreas de nuestro compartir humano. Bien, vamos a dar inicio a esta conferencia. Veo por aquí muchos participantes. Me da gusto saludarlos a todos. Veo que nos acompañan de diferentes partes de la República y espero que ya se alcance a visualizar ahí la presentación. De todas formas, cualquier duda, inquietud que surja a lo largo de esta conferencia, por favor, me lo hacen saber por el chat o incluso si tienen alguna duda, aquí voy a estar al pendiente por medio de la plataforma. Bien, vamos a dar inicio a este tema. Y al hablar precisamente de la importancia y del vínculo que tiene nuestro rostro con nuestra personalidad, hay que entenderlo de manera muy sencilla. El rostro es como hacer ejercicio. Cuando nosotros realizamos alguna actividad física, sobre todo con peso, estimulamos nuestros músculos y crecen de tal forma que nos permiten saber que una persona está haciendo una actividad física. ¿Y qué tipo de actividad, no? Por ejemplo, cuando hacemos sentadillas, pues crecen nuestros cuádriceps. No se escucha bien. Déjenme checar el audio por aquí. Maestra, nosotros sí le escuchamos. Si pudieran, por favor, si alguien tiene fallas con el sonido acerca de que se les entrecorta, pueden salir de la sesión y volver a entrar. Muchas gracias, mi querida licenciada. Qué bueno que nos escuchan por ahí todos bien. Entonces, les decía que cuando alguien hace una actividad, por ejemplo, cuando hacemos sentadillas, gracias, Raciel, cuando hacemos sentadillas, ¿qué pasa? Crecen nuestros glúteos, crecen nuestras piernas. Cuando hacemos un ejercicio de brazo, pues lo mismo, ¿no? Crecen nuestros brazos, nuestros bíceps, nuestros tríceps. Entonces sabemos qué tipo de ejercicios está haciendo esta persona. Lo mismo con nuestro rostro. Cuando nosotros reímos, activamos cerca de 12 músculos que nos van a permitir que ver que es una persona que constantemente pues está sonriendo, ¿no? Cuando alguien se enoja, ¿qué pasa? Fruncimos nuestro ceño, ¿no? Apretamos nuestras mandíbulas, los dientes. Entonces vamos a trabajar los músculos de nuestra cara de esa forma. Cuando estamos tristes, no hay actividad en nuestra cara. Entonces las pieles, todo músculo que no trabajemos se vuelve flácido por la falta de actividad. Entonces las pieles de nuestro rostro van a tener esa forma, no van a empezar a caer las comisuras de nuestra boca, de nuestros ojos, van a formarse líneas y marcas y es ahí donde vamos a empezar a estudiar nuestro rostro. Es ahí donde vamos a empezar a ver que hay ciertas connotaciones psicológicas y que nos permiten determinar la personalidad de un individuo. Entonces, ustedes entiéndanlo de esta forma muy fácil, como hacer ejercicio con nuestro rostro. Es importante saber que toda esta parte de la personalidad tiene un fundamento. No nada más es decir, bueno, yo veo tal característica en tu rostro y por eso sé que eres de tal forma. No, también tiene un fundamento médico.
Recordemos que nuestro rostro está conectado con nuestro cerebro. Para empezar, en nuestro rostro tenemos los 5 sentidos implícitos. Tenemos el sentido del gusto, del tacto, el olfato, por supuesto, la vista y el oído. Entonces, es nuestra manera de manifestar y de expresarnos, ¿no? De esa interacción con el entorno, de entrada. También podemos destacar que el rostro es un resumen completo de cómo está nuestro organismo. A través del rostro no solamente vamos a estudiar la personalidad, sino también vamos a poder detectar enfermedades. Cuando ustedes se enferman, ¿qué es lo primero que tiene un cambio significativo? Pues su rostro. Van a ver que cambia de color, ¿no? A veces nos vemos más pálidos, en ocasiones salen manchas, se pigmentan algunas zonas de nuestro rostro, hay acné incluso, ¿no? Sobre todo cuando hay algunos problemas hormonales, vemos que hay presencia de acné en la parte del mentón, en las partes de las mejillas. Cuando ustedes tienen algún problema renal, hay una pigmentación en la altura de los ojos, sobre todo en esta parte del párpado inferior. Se deteriora, se pigmenta cuando algo anda mal en nuestro organismo, ¿no? Cuando nosotros aceleramos nuestro ritmo cardíaco, cuando salimos a correr, hacemos alguna actividad física, vemos un cambio y una coloración en nuestras mejillas, ¿no? Siempre que está acelerado el corazón, vemos nuestra pigmentación. Entonces, también vamos a poder determinar enfermedades a partir del estudio de nuestro rostro. Es muy importante, les decía, la relación que existe entre nuestro rostro, vaya, y nuestro cerebro. Déjenme ver, creo que se dejó de compartir la presentación. Creo que se dejó de compartir. Avísenme si todos la pueden visualizar, porque vamos a estar proyectando algunas imágenes. Se dejó de compartir. Gracias. En unos segunditos entramos. Entonces, les comentaba que para empezar, en nuestro rostro existen una serie de nervios. Estos nervios son conocidos como pares craneales. Conectan directamente de nuestra cara a nuestro cerebro y tienen funciones en específico. Por ejemplo, tenemos el nervio ocular y el oculomotor, que controlan nuestra visión y que también controlan la actividad de nuestros párpados. Tenemos, por ejemplo, el nervio del vago. Este nervio del vago está relacionado con otros órganos, como los pulmones y el corazón. Y de ahí parte lo que les mencionaba hace un segundo, ¿no? De que cuando nosotros nos agitamos, pues vamos a tener cierta coloración en nuestro rostro. Entonces, también va a ser muy importante a la hora de determinar estas enfermedades. Hay un estudio en particular en el rostro que se maneja a partir del análisis del iris, la iridología. Nos va a permitir, a través de una serie de pigmentaciones en nuestros ojos, determinar si la persona padece alguna tendencia a tener ciertas enfermedades o si ya las tiene. Se van a manchar nuestros ojos de diferentes formas de acuerdo al órgano. En este estudio de la iridología, para que ustedes más o menos vayan metiéndose a este tema, introduciéndose, se dividen nuestros ojos en cerca de 44 regiones y cada región va a representar un órgano. Entonces, en este sentido, si yo veo una manchita, por ejemplo, en la parte inferior de mi iris, hace referencia a nuestros órganos sexuales. Quiere decir que hay una tendencia o algo está mal o alguna alteración en nuestros órganos. Entonces, es muy importante estudiar no nada más la personalidad, sino las enfermedades. Creo que ya empezó por aquí a compartir pantalla. Bueno, ahorita que me den el dominio para ver si ya puedo compartir pantalla, por favor. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a estudiar? Bueno, vamos a estudiar alguna tendencia, sobre todo cuando hacemos un cambio o una modificación en nuestro rostro, vamos a ver que también va a haber cambios y afectaciones en nuestra personalidad. Cualquier cambio que ustedes realicen en su rostro, pues de alguna manera va a influir en esta relación. Gracias, Lick. Va a influir en esta relación de su rostro propiamente y su cerebro y sobre todo su conducta. De ahí vamos a destacar la frente.
Cuando nosotros vemos en la teoría del rostro y el análisis de la personalidad del rostro una frente que está lateralizada, nos habla sobre todo de esa capacidad de reacción que tenemos, de esa rapidez mental, pero como factor negativo, entre más inclinada esté nuestra frente, nuestro pensamiento va tan rápido que podemos caer en la impulsividad. Caso contrario, cuando nosotros vemos una frente que está completamente vertical, podemos hablar de una persona más reflexiva, una persona prudente, que controla muy bien los impulsos. Y les decía, todo esto tiene un fundamento. ¿Cómo podemos fundamentar esto de la frente? No nada más es decir, bueno, me dijeron que en el análisis del rostro, el hecho de que una frente esté verticalizada nos va a hablar un poquito de la impulsividad, nos va a hablar un poquito de la rapidez del pensamiento. Todo esto tiene una relación directa con nuestro cerebro y sobre todo con el lóbulo frontal, que se ubica precisamente en la zona de nuestra frente. El lóbulo frontal es el encargado de controlar nuestros impulsos, del juicio, del raciocinio, de la reflexión. Entonces, cualquier afectación que ocurra en nuestra frente, pues va a tener un cambio significativo en nuestra personalidad. De ahí vamos a partir. Hay un caso muy famoso, el caso de Phineas Gage. No sé si alguien de ustedes ha escuchado de este personaje, Phineas Gage. A ver si aquí en los mensajes los leo. Bien. Phineas Gage fue un minero estadounidense que sufrió precisamente durante el trabajo una lesión cerebral. Él se encontraba picando algunas rocas, haciendo detonaciones para la construcción de un ferrocarril, cuando estalló y la varilla con la que él trabajaba se introdujo detrás de su cara, detrás del ojo, y perforó parte del cráneo, afectando el lóbulo frontal precisamente. Entonces, lejos de ser una persona amable, sociable, una persona muy prudente, pasó a ser una persona conflictiva, con impulsos, no podía controlar su temperamento, se volvió más agresiva. Entonces aquí vemos cómo la afectación que se da a nivel lóbulo frontal influyó en su personalidad. Y también lo vemos con las características faciales, de tener un rostro completamente ancho, dilatado, con expresiones de felicidad, pasó a ser un rostro tenso, un rostro con el ceño fruncido, ¿no? Que demostraba que era una persona colérica. Entonces, cualquier afectación, y ustedes me van a preguntar, bueno, ¿las cirugías influyen en la personalidad? Por supuesto que sí. Cualquier cambio que ustedes realicen a su rostro en materia de cirugías, materia estética, también tiene una connotación en la personalidad. Ahí lo podemos ver en el caso de, por ejemplo, la bichectomía, que es una de las situaciones que más hacemos en nuestra cara, uno de los cambios que más realizamos. Las mejillas, cuando se extraen estas bolsas de bichac, estas grasitas, y hablamos de la personalidad, nos estarían hablando de unas mejillas hundidas, esas que carecen de este tejido. Siempre son signo y siempre representan estrés, siempre representan ansiedad, frustración, sobre todo. Otro arreglito que tenemos que hacernos, sobre todo en la cara, es la rinoplastia. La rinoplastia es uno de los cambios que más va a influir en nuestra personalidad. Cuando nosotros analizamos nuestro rostro a fines de determinar caracteres y otras cuestiones, vemos que la nariz es nuestro receptor emocional. Todas sus emociones se van a ver reflejadas en su nariz. Si ustedes analizan sus fotos de hace un año, de hace 5 años, de hace 10 años, van a ver que lo que más sufre cambios en su cara va a ser la nariz. Todas nuestras emociones van a estar implícitas. A veces van a tener sus aletas nasales más marcadas. En ocasiones su lóbulo va a caer o en ocasiones su nariz va a ser más ancha o más delgada, de acuerdo a lo que estén experimentando. En este sentido, la nariz ancha siempre es un signo de generosidad, de una persona que transmite, sobre todo cuando tienen sus aletas nasales bien marcaditas. Entonces, yo les decía que activábamos cerca de 12 músculos al sonreír, y precisamente estas aletas nasales son una de las partes que más activamos nosotros cuando sonreímos. Entonces, cuando nosotros vemos una nariz que ha perdido esa tonicidad,
Estamos hablando de un enfriamiento. ¿Y qué pasa cuando nos sometemos a una rinoplastía? En este sentido, estamos bloqueando o estamos enfriando nuestras emociones. Entonces va a tener una repercusión. Cualquier cirugía, cualquier cambio que hagan externo, sí va a afectar de alguna forma nuestra personalidad. Caso contrario, vemos aquí en pantalla la foto de un paciente que sufría precisamente de algunas cuestiones en su personalidad, una falta de control de impulsos, agresividad. Él se sometió a una estimulación cerebral. Por medio de una cirugía manipularon su cerebro y se observaron cambios conductuales, tuvo cambios positivos en su personalidad. Ya no era una persona agresiva, ya era una persona sociable, ya era una persona un poquito más amable, interactuaba mejor con los miembros de su entorno. Y si se dan cuenta, el rostro también sufrió de estos cambios positivos, ¿no? En la primera imagen vemos un rostro un poco más retraído, con unos rasgos más duros, más tensos, las mejillas, la nariz también no es tan tónica. En el caso de la segunda imagen vemos un rostro más dilatado. La dilatación siempre tiene que ver con la felicidad, con la sociabilidad. En ese sentido, entre más ancho y redondo esté el rostro, más sociable es la persona, más energía tiene, más contacto con los demás. Entre más retraído esté su rostro, como en la primera imagen nos habla de mayor selectividad, de mayor introversión. La dilatación es positiva, entonces que no les digan que están cachetones, son dilatados y la dilatación es felicidad. Entonces vemos precisamente que esta persona adquirió rasgos positivos. Muchas veces estos cambios también se deben a la profesión. En el caso de algunos luchadores, por ejemplo, de la UFC, que constantemente son lesionados en su cara, sobre todo en las orejas, y llegan a sufrir malformaciones en sus orejas. Esto también va a traer cambios en su conducta. Este tipo de malformaciones que ustedes ven en la parte superior de su oreja, donde está su hélix y su antehélix, este tipo de malformaciones siempre afectan nuestro lóbulo frontal. Va de la mano con la frente que yo les decía, en la que tiene relación con este control de impulsos. Lo mismo va a pasar con esta zona en específico de la oreja. Entonces, cualquier afectación que tenga aquí nos va a hablar de cambios en el control de impulsos, en el manejo de la ira sobre todo. Se debe precisamente a la ruptura de vasos. Cuando se golpean, no solamente rompen los vasitos que provocan estas deformaciones, sino que también están afectando directamente el cerebro. Entonces aquí vemos otro cambio importante en el rostro y que afecta a la personalidad. Es muy importante los cambios en este sentido y también tomar cuenta la estimulación que nosotros hacemos en personalidad, los músculos y a los pliegues que se forman por esta estimulación de los mismos, ¿no? Las arruguitas es el factor más importante en el estudio del rostro. Vamos a ver, les decía yo, que cuando tienen ciertas emociones, ciertas expresiones de manera constante, nos pueden dar una tendencia de la personalidad. Si ustedes están enojando, me fruncen el ceño, me aprietan las mandíbulas y me marcan arrugas, me marcan pliegues. ¿Qué pliegues nos van a dar como característica una persona que tiende a ser colérica, que tiende a ser violenta, que tiende a ser agresiva? Bueno, la primer arruga, la primer línea, la primera expresión que nos va a denotar esto va a ser la llamada V. Aprieten su ceño, frunzan el ceño y van a ver que se forman unas líneas como si fuera una letra V en la frente. Eso es un indicador de que la persona se enoja constantemente. Otra línea importante es la línea vertical de entrecejo o la daga. Lo mismo pasa, se frunce el ceño y se forma una línea horizontal. Aquí lo pueden ver en el caso de esta actriz, de Niurka, de hecho tan polémica ella. Vean cómo se forma esta línea horizontal. Ese es otro indicador de que la persona es agresiva, es violenta. Y en esta línea ocurre algo bien importante. Todo en el estudio del rostro tiene un factor positivo y un factor negativo. Como factor negativo nos estaría hablando precisamente de esa tendencia a ser violentos. Como factor positivo nos habla
de una persona que tiende a la perseverancia, a fijarse metas. Cuando nosotros enfocamos nuestra vista, enfocamos nuestra atención en algún proyecto o en algo, tendemos a fruncir el ceño. Entonces también se forma cuando hay esta tendencia a la fijación, a plantearse un objetivo y a no parar. Entonces también es un signo de perseverancia, como lado positivo. Como lado negativo, tenemos entonces esa tendencia a la agresividad. ¿Qué otra cosa nos va a hablar de una tendencia agresiva? Los ojos encrespados. Por favor, su expresión de que los ojos y las cejas se tensen. Ahí estaríamos trabajando precisamente con los músculos alrededor de nuestras órbitas oculares y vean cómo se tensa, se aprietan. Ya queda esta expresión, cuando lo hacemos de manera constante, ya queda esta expresión fija. Entonces, es otra cara. Las mandíbulas también, cuando las mandíbulas son cuadradas y son muy prominentes, nos hablaría de una tendencia a la agresividad. Esto lo vemos por la cantidad de fuerza. Yo les decía, se enojan y aprietan los dientes, me trabajan las mandíbulas, tensan los músculos de la mandíbula. Entonces, puede hacer referencia a eso. ¿En qué otras personas encontramos una mandíbula tensa? Bueno, en aquellas personas que realicen actividades donde requieran el uso de mucho peso, ¿no? Fisicoculturistas y demás van a tener las mandíbulas. Siempre van a ser signo de fuerza en la persona. Vemos en pantalla pues 3 personajes que precisamente destacan por esa falta de control de impulsos, ¿no? Por esa tendencia a ser un poquito violentos, agresivos. Vemos las características que yo les mencionaba, ¿no? Vean por favor sus frentes, cómo está el ceño fruncido, vean por favor las mandíbulas marcadas, tensas, otro signo de una constante frustración y fuerza, ¿no? Al momento de actuar. Aquí es importante destacar el mentón. Puede ser que sea una persona que tenga ciertas características de violencia, pero ¿qué es lo que la va a llevar realmente a ser violenta o no? Va a ser el mentón. El mentón está relacionado con el valor. En este sentido, yo voy a analizar a la persona de perfil. Si yo veo que tiene un mentón que está proyectado, va a ser una persona que tiene mayor capacidad de reacción. Hay esa valentía, ese impulso, ese arrojo. Cuando su mentón está vertical, está recto, nos habla de prudencia, una persona que sabe en qué momento actuar y en qué momento controlarse. Cuando su mentón está inhibido, es decir, va hacia la parte de atrás, la parte como si lo arrojaran hacia atrás, lo aventaran hacia atrás, nos estaría hablando de una persona que duda al momento de actuar, que le va a faltar un poquito de empuje, ese push, dicen, para llevar a cabo las acciones. Entonces yo voy a analizar qué tendencia tiene la persona, sus características y si las lleva a cabo. En el caso de estos 3 personajes, podemos analizar que los 3 tienen el mentón proyectado, es decir, tienen ese valor, ese empuje. Vean sus frentes lateralizadas, esa capacidad, esa velocidad al pensar y un poquito de falta de control de impulsos, ¿no? Esa impulsividad. Entonces, no solamente lo van a pensar muy rápido, no van a racionar lo que dicen, sino que también lo van a llevar a la práctica, van a actuar. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. En este signo de características que veamos en nuestro rostro. No todo es negativo. Habrá líneas y habrá arrugas que nos hablen de felicidad, habrá otras que nos hablen de características como estas, de la intelectualidad. Los surcos o líneas interciliares nos hablan de una persona muy dada a la lectura. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos leyendo un libro, nos concentramos, se frunce el ceño de tal forma que se forman 2 pliegues, 2 líneas verticales? Cuando nosotros padecemos de la vista, que es otra de las características de esta línea, y enfocamos, cerramos nuestros ojos, también se van a formar las líneas interciliares. En esos 2 supuestos vamos a encontrar, ya sean personas que tienden a leer mucho, que tienden a la concentración o que padecen de la vista. Entre más marcadas sean estas líneas o estos surcos, pues más marcado va a ser este rasgo de la personalidad.
Es decir, hay líneas que no todas son negativas, hay muchas líneas muy positivas. Es el caso de las líneas venusianas. Las líneas venusianas se producen cuando nosotros sonreímos. Cuando nosotros sonreímos, activamos nuestros pómulos, activamos nuestra nariz y las aletas nasales que tanto les mencionaba. Los músculos de nuestra cara tienden a tensarse, nuestra cara se vuelve tónica y se forman las llamadas patitas de gallo. Las patitas de gallo, que como mujeres siempre queremos quitarnos, son signos positivos, signos de felicidad. Esas no se las quiten. Muchas veces la vanidad nos gana y desconocemos la connotación psicológica que tiene en nuestro rostro y en nuestro actuar. Entonces, hay líneas muy positivas que a lo mejor por estándares de moda y estética no las consideramos así, pero estas sobre todo no se las retiren, son las líneas de la felicidad. Aquí las podemos ver un poquito más marcadas. Y estas se dan precisamente porque son sonrisas genuinas, sinceras, una persona que tiende a reír constantemente, a ser feliz, pero de manera sincera. Y esto lo decimos porque cuando nosotros reímos y sonreímos de una manera genuina, se va a activar toda nuestra cara, todo nuestro rostro, no solamente la boca. Si ustedes le tapan la boca a una persona que está sonriendo y observan que los pómulos se levantan, que se forman estas líneas, estas arruguitas de gato, que las aletas nasales se dilatan, es una sonrisa sincera. Sin embargo, si ustedes tapan la boca y no ven ningún tipo de movimientos en los ojos y en la nariz, estamos ante una sonrisa fingida, falsa. Entonces también nos va a arrojar este tipo de características. Otra línea muy positiva que pueden analizar en su rostro es la línea del cigomático. Se llama así porque está relacionada con los músculos del cigomático, que son los que permiten tensar y subir las comisuras de nuestros labios. Se forma una especie de paréntesis, de comillas, a la altura de la comisura de los labios, y nos van a hablar de una persona que sonríe, que es amable, que tiene buen humor, sobre todo. Al igual que estas líneas, que son las líneas ascendentes de nuestra boca. Son otros pliegues que también se forman cuando nosotros reímos mucho, cuando tenemos buen humor y cuando reímos sobre todo a carcajadas. Son líneas positivas 100%. Y vemos el caso de este actor, Dwayne Johnson, que tiene muchas de estas líneas de felicidad. Miren, observen las patitas de gallo, que les decía, o líneas venusianas, observen las líneas ascendentes, que se marcan aquí también, las aletas nasales bien marcadas, bien tónicas aquí. Y los pliegues, ¿no? Qué sonrisa. Entonces, nosotros podemos hablar que para el análisis del rostro, todo lo que sea firme, todo lo que denote que va hacia arriba, tenso, la buena circulación, nos va a estar hablando de una persona activa, alegre. Necesitamos estimular nuestros músculos para que reaccionen estas líneas y suban. ¿Qué pasa también cuando ustedes constantemente trabajan un músculo? Pues tiene mayor circulación. Entonces nos va a hablar de una persona que es feliz, aquel rostro que está rosa, un poquito rojito, que tiene todas estas líneas que van hacia arriba, que la piel está tensa, nos van a hablar de una persona activa, feliz, que expresa sus emociones. Caso contrario, cuando nosotros vemos un rostro que tiende a caer, que se vuelve pálido por la falta de actividad y de circulación de los que forma pliegues que van hacia hablando una presión que tiene, entonces especializas características. Bien, ¿cómo vamos a ver que es una persona feliz? Entonces, por esta tonicidad, que la vamos a ver representada a través de las comisuras de la boca, tienen que ir hacia arriba, sus aletas nasales tienen que estar bien marcadas, su piel firme y tensa y sobre todo rojiza. Cuando una persona es átona o es pasiva, pues va a tener las características contrarias, ¿no? Sus ojos van a caer, la comisura de sus labios va a caer, las aletas nasales, por la falta de expresión,
van a estar difuminadas, no van a estar marcadas y la piel tiende a colgar. De esta manera, ¿no? Vean la piel caída, sus comisuras caídas, siempre van a ser signos de pasividad, de falta de actividad y en ocasiones de dolor. Y ahí es donde entra también este análisis de la personalidad para poder determinar situaciones de depresión, por ejemplo, y en algunos casos, y ahorita lo vamos a comentar, de alguna tendencia suicida. Entonces, también para la prevención de este tipo de hechos lamentables, vamos a utilizar el análisis del rostro. ¿Qué signos o qué elementos voy a encontrar en una persona que sufre de depresión, de desilusión, de cansancio? Bueno, principalmente esta línea, la línea preceptal. Es esta línea que ustedes ven que cae debajo de su párpado inferior y que provoca que se abulte, como si fueran las ojeras, marca las ojeras. Siempre van a ser signos de cansancio, sobre todo. Cuando nosotros no dormimos, acumulamos líquidos, retenemos líquidos, y esos líquidos se transforman precisamente en nuestras bolsas de ojos. Entonces siempre son signos de cansancio, de debilidad o de alguna alteración. En ocasiones los ojos también nos van a hablar de alteraciones. Yo les hablaba de las enfermedades. Déjenme checar. Yo les hablaba de las enfermedades. Voy a checar por ahí el internet. ¿Alguien más tiene problemas con el audio? No, está muy bien. Ah, ok, muchas gracias. Si no, también ahí háganmelo saber, Y por este favor. es como que Perfecto. Cuando nosotros analizamos entonces los ojos, podemos determinar algunas enfermedades, sobre todo esta parte de la pigmentación y el deterioro. Nos puede hablar, yo les decía, de problemas renales. Se puede hablar también de alguna cuestión o alguna alteración en el sistema nervioso. Entonces, muy importante cuando encontremos alguna pigmentación o algún signo de este tipo. Lejos de la vanidad de las ojeras, nos pueden hablar de algún tipo de enfermedad. Entonces, siempre estar al pendiente de estos signos en materia del rostro. ¿Qué otra línea nos va a indicar que está pasando algo en nuestra casa, en nuestra situación? Muchas gracias, Mayra. Vamos a ver las comisuras caídas. Las comisuras caídas siempre son signo de desilusión, de dolor, de insatisfacción. Cuando nosotros vemos a una persona con este tipo de labios, algo está mal, algo no va del todo bien en casa o en la parte económica. ¿Por qué en la parte económica? Bueno, para efectos de análisis de la personalidad, se divide el rostro en 3 zonas. Vamos a tener nuestra zona cerebral, que parte de la raíz de nuestro cabello a la raíz de nuestra nariz. Aquí vamos a ver todo lo que son las ideas, el control de impulsos, el raciocinio, lo intelectual, lo espiritual. De la raíz a las aletas nasales, las emociones, los sentimientos. De las aletas al mentón, vamos a ver todo lo físico, lo terrenal, lo material, lo sexual. Entonces, la boca, al estar dentro de esta zona, también hace referencia a lo material y a lo sexual. En ese caso, si están caídas las comisuras, nos hablaría de algún pesar o alguna insatisfacción en cualquiera de estas esferas. La boca también es el receptor de la comunicación. Entre la boca, nosotros podemos determinar, por ejemplo, si una boca es grande, pues nos va a hablar una persona que tiende a comunicarse, a expresar. Cuando una boca es pequeña, nos va a hablar de alguien que controla un poquito más la palabra, que controla esa comunicación. Los labios, al estar también dentro de estas esferas de lo material y lo sexual, pues tienen que ver cómo manifestamos nuestra parte sexual, ¿no? Por ejemplo, unos labios gruesos nos habla de una persona que siempre tiende a la sensualidad, a la sexualidad. Unos labios delgados nos representan una persona que controla un poquito más el impulso sexual. Entonces, también vamos a encontrar las comisuras caídas cuando alguna esfera, alguna área de estas esté afectada. ¿Qué otro signo nos va a hablar de esa pesadez, de ese dolor, de esa tristeza? Las arrugas nasolabiales o líneas nasolabiales.
Estas dos líneas van a partir de nuestras aletas nasales y van a bajar hasta la comisura de nuestra boca. Nos van a hablar siempre de golpes afectivos, siempre nos van a hablar de dolores fuertes, de pérdidas y de fallecimientos. Entre más profunda sea esta arruga, más dolor emocional tiene la persona. Entonces son líneas muy importantes a la hora de hablar de depresión, de cansancio, de sufrimiento. Las arrugas en el mentón son otra de las líneas que más vamos a encontrar cuando una persona está pasando por un periodo de desilusión, de dolor, de temores. Sobre todo representan los temores. ¿Qué pasa cuando yo tengo miedos, cuando yo tengo dudas? Hago una mueca o una expresión en la que tenso la borla de mi mentón y va a formar pliegues y arrugas en este sentido. Son los que podemos ver aquí en la imagen de esta persona. Estas líneas siempre van a representar temores. Entonces, son características también de una persona que está pasando por un momento fuerte. Y yo les decía, muchas veces el análisis del rostro nos va a ayudar no solamente a saber que una persona está pasando por un momento difícil, sino también a prevenir situaciones como lo es el suicidio. Este es el caso de Armando Vega Gil, era el bajista de la banda Botellita de Jerez. Él desafortunadamente se quita la vida a los 64 años y podemos ver todas las características de dolor y de tristeza. Aquí hay un factor bien importante y un elemento bien importante tomar en cuenta, porque no toda persona que es en depresión va a tener una tendencia suicida. ¿Cómo vamos a diferenciar a alguien que solamente está pasando por un momento difícil a alguien que ya tiene una tendencia suicida? El suicida, independientemente de estas arrugas y de estas líneas que vimos ahorita de manera muy breve del dolor, va a tener una característica y va a ser la del mentón proyectado. Yo les hablaba que este mentón tiende a mostrarnos características como la acción, la reacción, el valor. En el caso de una persona que ha cometido suicidio, vemos esta constante y este valor. Un suicida no va a cometer el acto destructivo en una etapa de depresión. Cuando ustedes tienen depresión, no tienen fuerzas, no tienen energía, hay pasividad, hay falta de actividad. Lo va a hacer en ese pequeño momento de euforia, donde le dé la euforia, donde le dé la desesperación, ahí es donde va a cometer el acto destructivo, que desafortunadamente le prive de la vida, ¿no? Pero va a ser a partir de ese valor o de ese impulso que llegue a tener en cuestión de segundos. Entonces, vamos a ver esa constante en el rostro cuando analicemos a todas aquellas personas que han cometido suicidio. Vean, por favor, el rostro de Armando, vean las líneas que yo les mencionaba debajo de sus ojos, las líneas perceptales. Vean, por favor, las líneas nasolabiales marcadas. Sus comisuras están caídas. Incluso se forma estas dos líneas o pliegues que lo hacen parecer como un muñeco, como un ventrículo. Estas líneas se llaman líneas triangulares y las vemos precisamente porque van de la mano con el músculo triangular. Provocan que las comisuras caigan aún más y son signos de pesimismo fuerte. Vemos también el mentón proyectado, lo que les comentaba hace un segundo. Aquí hay otro caso de una persona que se priva de la vida. Es el caso de Christine Chubbuck. Ella era una periodista que precisamente en un programa que conducía se quita la vida. Vemos las mismas características anteriores. Vemos las líneas nasolabiales marcadas, vemos las comisuras caídas, vemos la línea preceptal, la que provoca este abultamiento en los ojos, y vemos las líneas triangulares, además de el mentón proyectado. Otro caso importante, Robbie Williams. Ustedes saben, no siempre porque ustedes ven a una persona que aparentemente sonríe, quiere decir que esté bien. Y ahí es donde entra este estudio del rostro. Acuérdense que nosotros estudiamos esos pliegues y esas arrugas que se quedan ya, que son de manera constante, no pasos momentáneos, no expresiones momentáneas, ¿no? Sino ya nos vamos a
a cuestiones constantes. Y cuando nosotros analizamos el rostro de Robbie Williams, notamos estas características. Observen la diferencia de años entre una foto y la otra, y ya estaban estas características marcadas en su rostro. Las líneas nasolabiales, las comisuras caídas, esta línea que se llama línea triangular también presente, y vean sus cejas. Las cejas es otra de las características que vamos a ver en una persona cuando sufre de alguna depresión. Sus cejas son descendentes, lo que nos refleja mayor melancolía, mayor pesimismo. Entonces, vean la diferencia de años entre una y otra foto y ya estaban presentes estas características. ¿Cuánto tiempo pasó para que pudieran detectar y sobre todo para que se pudiera prevenir este hecho lamentable, ¿no? Y vemos también la parte del mentón, muy marcado el mentón, proyectado. Entonces, había ese valor y ese empujo. Bien, este estudio y este análisis del rostro tiene muchísimas aplicaciones. Les decía yo, tanto en el ámbito de las ciencias forenses como en la vida diaria. Podemos hablar de que tiene aplicaciones dentro de la criminología, dentro de la victimología, dentro de la seguridad pública, dentro de los recursos humanos, el área de ventas, en la compatibilidad de parejas también nos va a servir muchísimo, en la investigación de los delitos y como auxiliar del derecho, también tiene una aplicación importante. En la investigación de los delitos, ¿cómo nos va a ayudar este análisis del rostro? Bueno, cuando ocurre un hecho, tenemos que saber cómo van a reaccionar las personas involucradas en el mismo. Va a ser una persona que se va a poner a llorar, va a ser una persona que va a reaccionar de manera agresiva o va a ser una persona más racional con la que puedo llegar a un diálogo. De acuerdo al tipo de rostro que tenga, yo puedo determinar estas características. También me va a ayudar para la hora de obtener información de algún testigo. Va a haber personas que me puedan proporcionar mayor información del hecho. ¿Qué rasgos voy a buscar? Sobre todo los ojos. Los ojos son esta especie de binoculares que nos permiten interactuar y obtener información de nuestro entorno. Entonces, unos ojos grandes captan mayor información del medio. Los ojos, cuando son más rasgaditos, nos hablan de una persona que enfoca, que se concentra, haciendo referencia a alguien que es más analítico, que es más detallista. Entonces, si yo quiero a alguien que capte mayor información del medio, voy a buscar unos ojos grandes. La boca, les decía, una boca hace referencia a la comunicación. Entonces voy a buscar a alguien que tenga una boca también grande para que tienda a comunicarme con mayor facilidad lo que ocurrió en el hecho. De ahí la importancia de este análisis del rostro. En el área de la victimología, ¿cómo voy a aplicar este análisis? Bueno, en ocasiones nos vemos ante casos donde la víctima no es la víctima, sino la victimaria. No siempre, pero hay casos donde ocurren estos hechos que van a reportar alguna agresión y resulta que no era la persona agredida, sino la agresora. Este es el caso, por ejemplo, de Joana Macías. Joana Macías era una maestra, es una maestra de Colombia, que en esta fotografía que ustedes ven, ella muy sociable, muy acercada a la iglesia y a las actividades de la comunidad, desgraciadamente reporta la desaparición de su bebé. Esta es la imagen de Joana Macías frente a los medios cuando está pidiendo ayuda para encontrar a su pequeño. Y si ustedes analizan esta foto, pues ven una persona acongojada, ven una persona preocupada, una persona con tristeza, con melancolía. Cuando nosotros hacemos un análisis del rostro a través de este estudio, que es el estudio de las semicaras, obtenemos realmente quién es la persona. De este lado ustedes pueden observar a una persona débil, a una persona frágil, a una persona triste. Cuando nosotros quien decía ser la persona, vean la fuerza, la frialdad en su rostro. Entonces, nos va a ayudar a determinar. Este estudio de hemicaras lo hacemos partiendo cada uno de los extremos de nuestro rostro. Nuestro lado izquierdo siempre va a ser nuestro lado íntimo, nuestro lado familiar, el pasado, la madre. El lado derecho siempre representa el lado social, al padre, el futuro. Muchas personas no son las mismas con los amigos, en el trabajo,
que con la familia. Entonces, estas asimetrías faciales nos permiten conocer quién es realmente la persona. Y en el ámbito de la victimología es muy aplicable para saber si es una persona que realmente es víctima o victimaria. En el ámbito de la criminología podemos determinar perfiles. A través de este estudio de la personalidad en el rostro podemos obtener tendencias a cierto tipo de hechos y de conductas. No vamos a poder obtener el perfil del ladrón, el perfil del violador, el perfil de una persona violenta, incluso de psicópatas. Y hablando del tema de psicópatas, vamos a encontrar un rasgo y una característica importante, que es esta que ustedes pueden ver en pantalla. A esto se le conoce como retracción lateronasal. Es un aplanamiento que ocurre a nivel pómulos. Acuérdense que los pómulos es la zona emocional, esta parte de aquí. La nariz, los pómulos. Cuando se da este aplanamiento me habla de un bloqueo de emociones, incluso de algún trastorno como la alextimia. La alextimia es un trastorno que se da por la capacidad de percibir y transmitir. Nosotros tenemos a nuestros dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Dentro de ellos hay algo que se llama, es un cuerpo calloso que conecta al hemisferio izquierdo y al hemisferio derecho y que nos permite percibir y transmitir. Cuando se da una interrupción o un bloqueo entre estos dos hemisferios que está fallando este cuerpo calloso, se produce la alextimia. Y lo vamos a ver reflejado en nuestro rostro por este aplanamiento. Es como si pusieran una pared a la altura de sus mejillas y luego colocaran la nariz. Es este hundimiento que pueden observar. Aquí vemos en la imagen número 1 a una persona sin retracción y condiciones. Hechos criminales, duda en nuestro rostro, que nos va a hablar de estas características de bloqueo de emociones, la incapacidad de percibir. Es un rasgo que hay que tomar en cuenta cuando nosotros conocemos a alguien. Si vemos en automático este bloqueo, hay que tomar precauciones con la persona. ¿Qué otra característica podemos analizar? Bueno, los orificios. Los orificios tienen que ver con la capacidad que tenemos nosotros para controlar nuestra respiración y nuestros impulsos. ¿Qué pasa cuando nos enojamos? Tendemos a respirar fuerte, ¿no? Inhalar, exhalar. Estamos segregando adrenalina, ese mecanismo de defensa. Nuestro cuerpo se empieza a comportar y a adaptar como si fuéramos a atacar. Entonces respiramos, nuestras aletas obviamente se dilatan, se engrosan y se forman los orificios redondos, que siempre nos van a hablar de esa fuerza en el trato y sobre todo en la manera en la que expresamos nuestras emociones, porque están dentro de nuestra área emocional. En cambio, cuando nosotros tenemos una respiración y la que no tenemos que agitarnos a la hora de muchos que tener orificios grandes y redondos. Maestra, se está Por eso es importante estudiar el estudio del rostro. Ok, déjenme verificar por aquí un segundo. Si nos pudiera repetir lo último, por favor, porque se entrecortó muchísimo. Gracias, maestra. ¿Ya se escucha por ahí? ¿Alguien que me confirme, por favor, si ya me escuchan bien? Ya se escucha bien, maestra. Gracias. Entonces decía la importancia de estudiar esta parte del rostro con fines criminológicos y de tendencias. ¿Qué otra característica, bueno, o qué otra aplicación vamos a encontrar
en materia del análisis del rostro en el ámbito de seguridad pública. Y esto es muy importante porque a través del estudio del rostro no solamente vamos a reclutar a los perfiles idóneos para el ámbito de la seguridad pública, sino que también los vamos a clasificar en el área en el que tienen que estar. No es lo mismo un policía de proximidad o un policía de vialidad, un policía turístico, a un policía de reacción. Van a ser diferentes características que tienen que tener los cuerpos de seguridad. Es por eso que muchas veces encontramos policías con un perfil de reacción en un área de proximidad. ¿Y qué va a pasar? Un perfil de reacción tiene que actuar precisamente ante cualquier amenaza, pero si yo lo pongo en un área de proximidad, ante el primer altercado o discusión con un ciudadano, va a actuar de manera fuerte. Caso contrario, un policía, por ejemplo, de proximidad o un policía de atención a víctimas, yo lo meto a un área de reacción, en el primer enfrentamiento se me va a quedar pasmado y va a poner en riesgo a sus compañeros y va a poner en riesgo su propia integridad. Entonces, sí es importante clasificar a nuestros policías en el área que tienen que estar de acuerdo a sus características. Y el análisis del rostro nos va a ayudar a analizar y a checarlo. En el ámbito del derecho, importantísimo, vamos a poder encontrar las fortalezas y las debilidades de las personas que yo siente frente a mí durante un interrogatorio. Voy a saber quién es realmente la persona y qué tipo de preguntas voy a realizar. Además de que me va a permitir saber qué tipo de testigo es, qué tipo de hechos puede recordar o no. Vamos a hablar de la capacidad de memoria que se puede determinar a través del rostro y eso lo hacemos con un análisis muy sencillo. Si ustedes analizan una persona de perfil, tomamos en cuenta lo que se llama la cruz de Poitiers-Gary. Esta cruz hace referencia a nuestros hemisferios temporales y occipitales y se dice que las personas que tienen mayor desarrollo temporo-occipital, es decir, de la parte trasera, son personas que tienen mayor capacidad de memoria inconsciente. Vean a los niños, cómo tienen su cabecita los niños de la parte de atrás. Tienen mayor desarrollo, entonces tienden a guardar. Muchas veces los niños están haciendo otra actividad, pero están al pendiente de lo que ocurre en casa. Entonces, muy importante ese tipo de características a la hora de determinar la memoria y que nos va a servir en el ámbito jurídico, ¿no? Para ver qué tipo de testigos tenemos. En la educación, importante en la educación, poder determinar algunas características de nuestros alumnos. Vamos a saber qué tipo de aprendizaje tienen. Habrá personas que son más visuales, habrá quien es más auditivo. Todo esto nos lo va a dar el análisis del rostro. Vamos a poder obtener las fortalezas de nuestros alumnos y orientarlos y encauzarlos de manera adecuada. Aquí en la parte educativa también es importante señalar que cuando ocurre una situación difícil en casa de nuestro alumno, como docentes vamos a poder detectarlo, ¿no? Las tendencias suicidas o los signos de abuso en menores también se ven en el rostro. ¿Qué elemento, qué signo no debe de estar presente en los niños? Arrugas. Las arrugas, sobre todo horizontales, nos van a hablar de preocupación, de concentración, pero también de vivencia de problemas. Entonces, esas arrugas no tienen que estar presentes. Algunas de las líneas de dolor que vimos, las nasolabiales, las comisuras caídas, las líneas triangulares, tampoco tienen que estar presentes en los niños. Y alguna otra serie de líneas, como las líneas sexuales, que nos pueden hablar de una tendencia a un abuso sexual. Estas líneas parten de sus ojos como si fueran un abanico. Son 3 líneas que bajan dentro de los ojos a la altura de las comisuras y se abren como abanico. Nos está hablando de que el desarrollo sexual de esa persona no va de acuerdo a su edad. Entonces, si las vemos en niños, puede ser un niño que esté siendo estimulado de alguna manera, que esté siendo abusado o que esté viendo alguna actividad y que esté siendo sobreerotizado. Entonces, también es importante a la hora de tomarlo en cuenta como docentes. En el área de recursos humanos, pues el hecho de conocer la personalidad, las características, las fortalezas de un candidato nos va a ayudar a reducir tiempos a la hora de reclutar y, como ya vimos, no solamente reclutar, sino encauzarlos a las áreas donde tienen que estar para que nos dé mayor productividad dentro de la empresa.
qué tanta capacidad o qué tanta resistencia tiene, si es más apto para trabajos físicos o para trabajos donde tenga que tener una interacción o para tener algún cargo. Por ejemplo, para un gerente vamos a buscar ciertas líneas de liderazgo, ¿no? Entonces es importante. ¿Qué línea de liderazgo vamos a encontrar? Bueno, hay algo que se llama la cuvette frontal. Principalmente es una línea en la frente como si fuera una gaviota que se marca y nos va a hablar de liderazgo. Otro signo importante es la nariz. Ustedes han escuchado el perfil griego. Los griegos pues no estaban tan equivocados a la hora de analizar las características faciales y de seleccionar a las personas de acuerdo a las actitudes que tenían. Cuando nosotros vemos una nariz que tiende a desarrollar mucho esta pequeña grieta que se llama jiba nasal, nos está hablando de perseverancia y, por supuesto, de liderazgo. Entonces, siempre que hay una persona con una llamada nariz aguileña, es una persona con dotes de liderazgo y que es muy importante a la hora de seleccionarlo. En el ámbito de las ventas, pues me va a permitir no solamente conocer a mi cliente, ver cuáles son las necesidades que tiene mi cliente, sino también me va a permitir a mí saber cómo ofertar mi producto. ¿Qué es lo que tengo que ver? Si es una persona que es más intelectual, bueno, pues yo voy a hablar de los beneficios a largo plazo de mi producto. Si es una persona que es más material, pues voy a tratar de venderle la parte económica, alguna promoción, algún descuento. Si es una persona que es más emocional, pues voy a venderle mi producto enfocado a la familia, a los beneficios que trae como persona que adquiera mi producto o servicio. Entonces, también es muy importante a la hora de las ventas. En la compatibilidad de parejas. En la compatibilidad de parejas es una de las áreas con mayor aplicación, porque muchas veces no sabemos con quién estamos saliendo y ocurren casos y hechos lamentables donde los hombres, incluso y las mujeres, ¿no? Esto no es una cuestión de sexo, son violentados. Entonces es muy importante para prevenir muchos hechos, ¿no? A veces vamos a ver características de violencia en nuestra pareja que pueden ayudar a prevenir el maltrato familiar, ¿no? Entonces sí es muy importante. Además de otras cuestiones como signos de fidelidad, también se pueden ver a través del rostro. Qué tan fiel o qué tan infiel es la persona se puede determinar a través de este estudio. Entonces, sí es una de las áreas con mayor compatibilidad. Realmente este estudio del rostro lo pueden emplear en la vida diaria, les decía, cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo, pues también saber quién es mi futuro jefe y qué cualidades. Ah, perfecto, perfecto. Por aquí estoy leyendo una pregunta. Jocelyn, muy bien. Si alguien hace cambios en su personalidad, ¿el rostro cambia? Sí, absolutamente. Cualquier cambio que ustedes realicen en su personalidad, a las pocas semanas va a tener un cambio, una repercusión en su rostro y viceversa. Cualquier cambio que ustedes realicen en su rostro va a influir de alguna forma en la personalidad. Se habla de que nuestro rostro cada aproximadamente 3 meses está sufriendo cambios, pero a veces los cambios son tan fuertes que en semanas, en 2 semanas, 3 semanas ya están marcadas las características. Entonces sí, así es efectivamente, cualquier cambio va a influir en sus características faciales. Ahí los invito a ustedes a tomarse una foto. Tómense una foto ahorita terminando la conferencia, analicen las características que tiene su rostro, la forma de sus ojos, la forma de la nariz, la forma de su boca y compárenla con fotografías de hace 1 año, de hace 3 años, de hace 5 años y vean cómo ha evolucionado su rostro. Esto se debe a un principio que es precisamente el principio de la genética y la epigenética. La genética son precisamente los rasgos que nosotros traemos propiamente de la herencia de nuestros padres. Conforme a nosotros tengamos nuestras propias experiencias, esos rasgos se van modificando y ahí es donde entra la epigenética, cómo se modifica nuestra estructura facial de acuerdo a las experiencias que nosotros tenemos. Si se dan cuenta, cuando nace un bebé es pura genética y es un rostro dilatado, es un rostro redondito, es un rostro tenso, ¿no? Sociable, completamente anchito. Conforme el niño va evolucionando, va teniendo sus propias experiencias, el niño se puede retraer, el niño puede tener algunas arrugas de dolor, algunos pliegues. Entonces sí depende mucho el entorno en este sentido. Muy bien, esto es un poquito de lo que analizamos dentro del estudio del rostro
enfocado a la personalidad. Esto y más ustedes lo pueden ver en el taller que está próximo a aperturarse por parte de la Universidad INADEC Campus León. Es una serie de talleres que se van a estar dando en este tema y donde se van a profundizar en cada uno de los rasgos, que por ahí yo creo que mi querida licenciada Isaí les va a estar comentando cómo va a ser la dinámica de inscripción de este curso y demás. Con esta parte o esta pequeña introducción, yo los quiero dejar, de verdad, analicen su rostro, dicen que nosotros estamos cambiando constantemente. Los dejo con una frase de mi querido maestro, el maestro Sergio Barrón. Él dice que precisamente a los 20 años nosotros tenemos el rostro producto de la herencia de nuestros padres. A los 40 años tenemos el rostro que nosotros hemos adquirido en base a nuestras experiencias, a nuestras decisiones. Y a los 60 años tendremos el rostro que merecemos por la vida que hemos llevado. Entonces, ustedes analicen qué rostro quieren tener. ¿Alguna pregunta que tengan? Muchas gracias, Karen. ¿Alguna pregunta que tengan sobre este tema? Pueden abrir su micrófono si tienen alguna pregunta para la maestra, por favor. Yo, maestra, a mí me gustaría saber cómo detectar, usted hablaba de la infidelidad que se puede notar en las personas, esas no sé, ¿qué líneas dijo? Ok, perfecto. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Angélica. ¿Qué líneas vamos a encontrar o qué rasgos vamos a encontrar en una persona con una tendencia a la infidelidad? Número 1, los labios. Los labios yo les decía que eran los receptores sexuales. Entonces, una persona que tiene unos labios más gruesos es una persona que tiende más a la sensualidad, a disfrutar del beso. Una persona con los labios delgados tiende a controlar más el impulso sexual. En este sentido, alguien de labios gruesos estaría más tentada a acercarse a esa parte sexual. Ese sería uno de los rasgos. Aquí es importante que para determinar la infidelidad sumemos los indicadores. No basta uno, hay que sumar 3, 4, 5 rasgos para decir si es una persona con fuerte tendencia a la infidelidad, ¿no? No vayan al rato a pelearse con sus parejas por un solo rasgo, ¿no? Ese es uno. Otro rasgo que voy a encontrar son los orificios. Los orificios nasales, cuando ustedes llegan a ver una persona de frente y los orificios son visibles, nos habla de la apertura emocional, la apertura a nuevas experiencias, al contacto. Si los ojos están dentro del plano horizontal, los orificios, nos hablaría de una persona que no está buscando, pero tampoco está cerrada. Y si ustedes ven a una persona de frente y no se alcanzan a ver los orificios nasales, es una persona que está cerrada a nuevas relaciones, ¿no? Entonces sería otro rasgo. Tercer rasgo que pudiéramos encontrar, el llamado labio de Cupido. El labio en forma de corazón nos habla de una persona conquistadora. Entonces tendría que tener también ese rasgo, al igual que en la nariz. En la nariz, cuando nosotros vemos de perfil la nariz y se alcanzan a ver las aletas hacia atrás, como si fuera una especie de gancho que se forme con las aletas, sería el equivalente al labio de Cupido, sería la nariz del conquistador. Entonces, esa y algunas otras características nos pudieran confirmar que hay una fuerte tendencia a la infidelidad. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? Ok, muy bien. Cuando sonrío se marcan más los músculos de un lado que del otro. ¿Qué significa? Muy bien. ¿Se acuerdan que les mencioné un poquito esta parte de las hemicaras? De las hemicaras podemos observar el lado izquierdo, el lado derecho. Uno es la parte íntima, el otro es la parte social. Dependiendo qué lado trabajemos más, es el lado que va a estar más tenso. Entonces, si de un lado están más marcadas las arrugas, que del otro lado quiere decir que en esa parte de nuestra vida tenemos a expresar más. Si yo sonrío y mi comisura está más marcada en mi lado íntimo, quiere decir que yo sonrío constantemente con mi familia, más con mi familia que a lo mejor dentro del ámbito profesional. Entonces, sí depende mucho de qué lado. Ok. Licenciado Emiliano, creo que estaba levantando la mano. Si puede abrir su micrófono, por favor.
Sí, bueno, ¿me escucha? Sí, adelante. Maestra, mucho gusto y felicidades, una ponencia muy excelente. Mi pregunta es la siguiente. En el caso de los psicópatas, yo leí en algún momento que el caso de Ted Bundy rompió muchos moldes, por así decirlo. En el aspecto de las facciones, ¿ha habido casos en los que psicópatas pasan desapercibidos con esas facciones faciales? Gracias. Claro, gracias. Muy buena pregunta. Sí, en la cuestión de los psicópatas tenemos dos tipos. Aquellos que son muy fáciles de descifrar por sus características faciales y aquellos que parecen que están descubiertos, por ejemplo, en el caso de Ted Bundy, porque son simétricos o aparentemente más atractivos. Cuando nosotros realizamos un estudio profundo, sí lo podemos determinar. A lo mejor para el ojo neófito es un rasgo imperceptible, pero para un estudio ya profundo del rostro, sí. ¿Qué características vamos a encontrar principalmente? La retracción lateronasal, el aplanamiento. Eso sí está muy presente, incluso Ted Bundy es uno de los que tiene la retracción lateronasal más presente. Entonces, es la suma de indicadores lo que nos va a dar el resultado final. Muchas veces decimos, es que una persona porque no es físicamente atractiva, es mala persona, y no. Tenemos que hacer el estudio completo y a veces nos vamos a dar cuenta que a lo mejor una persona que es muy simétrica o que es atractiva para algunos estándares de la sociedad, resulta tener muchos rasgos negativos. Entonces, ahí sería la cuestión, hacer un análisis más profundo, en el sentido de los criminales. Por ahí, Jocelyn, mándenos su foto con todo gusto para analizar los signos de fidelidad. No pasa nada. De todas formas, les voy a dejar mi correo y cualquier duda que tengan, de verdad, con todo gusto estoy a sus órdenes. Muy bien. ¿Cómo identifico los rasgos de una persona que miente? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver alguna tendencia o alguna facilidad para la manipulación. Eso podemos encontrar dentro del estudio del rostro. Algunas características que nos permitan saber si una persona manipula. Para el lenguaje de la mentira nos vamos completamente al lenguaje corporal. El lenguaje corporal es la antesala de este estudio del rostro. ¿Por qué? Porque nosotros ya analizamos rasgos constantes, rasgos que ya están fijos y que no me pueden modificar en cuestión de segundos. Pero sí nos podemos apoyar de algunos signos de manipulación. Por ejemplo, ¿qué signos de manipulación voy a encontrar? Los ojos, cuando caen las comisuras de sus ojos, nos hablan, yo les decía un poquito de la atonía, de la pasividad, tienden a caer cuando hay tristeza. Pero ¿qué pasa? Los ojos están dentro de nuestra área cerebral, de nuestra conciencia, de nuestro raciocinio. Cuando estos ojos caen, descienden, conectan con las emociones. De hecho, se consideran los ojos del actor, porque tienen esa facilidad para conectar y para poder manipular sus emociones, ¿no? Poder dominar sus emociones. Pudiera ser un signo que encontraríamos en una persona manipuladora y que tuviera cierta tendencia a poder dominar el lenguaje de la mentira, porque no todos podemos dominar el lenguaje de la mentira. ¿Qué otra cosa? La facilidad de palabra. La facilidad de palabra la vamos a encontrar en algo que se llama borlete, en los labios. Los labios, sobre todo el labio inferior, va a subir y va a bajar como si fuera una montañita. Este labio es característico en políticos y en oradores y nos habla de esa facilidad para improvisar y para ser espontáneo. Entonces también pudiéramos encontrarla. Muy bien. Esos serían algunos rasgos que nos pudieran dar. Muchas gracias Gaby, muchas gracias Olivia por sus comentarios, aquí los estamos leyendo. Claro que sí, de verdad, es un tema que pueden profundizar y que les decía yo pueden aplicar en cualquier área de su vida. ¿Cuánto cuesta un estudio del rostro? Aquí en el estudio del rostro vamos a hablar del tipo de estudio. Un estudio de compatibilidad, pues es un estudio que pueden realizar de manera económica. Sin embargo, cuando nosotros ya vamos a un estudio de un rostro criminal o un estudio, por ejemplo, en un área de reclutamiento, pues conlleva un proceso un poco más grande donde los costos serían más avanzados. Y depende ustedes también el tipo de actividad que quieran hacer, porque esta área de precisamente el estudio del rostro ya cuenta con un diplomado, inclusive la Universidad de INADEC es la única que tiene el diplomado en morfopsicología, donde ustedes salen como peritos en esta área, se les expide su credencial y pueden dictaminar, ¿no? Entonces, ahí ya tendría que variar un poquito
la aplicación del estudio. Muchas gracias. El taller ahorita les va a dar informes por aquí. Nuestra coordinación del instituto les va a dar un poquito de informes sobre el taller. Muchas gracias, de verdad, fue un placer para mí estar con ustedes en esta tarde. Vamos a responder aquí, por ejemplo, a Luz María. Habla de las líneas que se marcan de la nariz hacia la boca cuando hay tristeza. ¿Estas líneas desaparecen si cambiamos? Sí, se van a disminuir las líneas nasolabiales. Depende qué tan fuerte haya sido la pérdida, el dolor, la melancolía, se van a disminuir, sí cambian. ¿Se requiere de algún perfil para participar en el curso? Ahorita les van a dar todos los detalles del curso. La nariz ancha, la generosidad. Cuando vayan al banco, y ese es un tip personal, cuando vayan al banco busquen a la persona que tenga la nariz más larga del tabique y más ancha. Lo largo del tabique tiene que ver con la paciencia. Entre más largo, más paciente la persona. Entre más cortita su nariz, más impaciente. Entonces busca una persona de nariz larga y ancha, que sea generosa, que sea sociable. Muchas gracias, Judith, te mando un fuerte abrazo. Maril, muchas gracias. Itzel, muchas gracias a todos. De verdad ha sido un placer para mí y agradezco enormemente al Instituto de la Universidad de INADEC por darme la oportunidad de compartir con todos ustedes esta tarde. Muchísimas gracias, maestra. A nombre del director general, el doctor Anatolio Migdio, y del rector de esta institución, el doctor Faustino Guerrero Posadas, le agradecemos mucho su participación de hoy. La verdad quedamos todos maravillados con la conferencia que hoy nos impartió. Los invitamos a todos ustedes a los talleres y cursos que se van a estar dando durante este mes de septiembre. Tenemos pendiente ahorita el curso de Ley de Prevención del Lavado de Dinero en el sector inmobiliario, que inicia el 25 de septiembre, el Diplomado de Juicios Orales en Materia Penal, que inicia el 27 de septiembre, y el 30 de septiembre arrancamos con el taller de Psicología del Rostro, que va a ser impartido por la maestra América Cosío. Esperemos que todos ustedes participen. Los que solicitaron constancia, su constancia se les enviará el día jueves por la tarde. Los que quieran todavía adquirir su constancia pueden hacerlo. Les agradecemos a todos ustedes su participación. Maestra, muchísimas gracias y esperamos que pronto nos veamos por aquí por el taller que va a impartir la maestra. La verdad, un taller muy completo, muy interesante, y en el próximo mes de octubre, a finales de octubre, se estará aperturando el diplomado en morfopsicología, que también la maestra nos va a hacer el favor de ser parte del diplomado impartiendo las clases de morfopsicología. Muchísimas gracias a todos, maestra, muchísimas gracias. Siempre es muy enriquecedor tenerla, que nos comparta sus amplios conocimientos en la materia. A todos, los informes se los vamos a estar dando los detallitos en el grupo de WhatsApp. Los que no están agregados todavía por allá por WhatsApp, les vamos a dar el número. El número es 477-284-5716. Ese es nuestro número de WhatsApp, o por medio de inbox. Ahí siempre vamos a estar dando los informes tanto del taller como de los cursos que se van a aperturar, y sobre todo el taller va a estar muy, muy, muy completo. Esperamos en verdad que puedan participar, y vamos a iniciar con el taller, ya saben, el 30 de septiembre. 30 de septiembre va a ser de 16 a 18 horas. Las sesiones van a ser los días martes y jueves. Costo de inscripción está ahorita en 600 pesos y en total de la inscripción con el curso es de 2,600 pesos. Al final se les va a otorgar su constancia con valor curricular, con su fotografía. Los temas van a ser en morfopsicología, informe grafológico. Entonces, esperamos que participen en el taller. Los esperamos para cualquier duda. Quedamos a sus órdenes. La maestra siempre nos hace el favor de resolvernos todas las dudas que ustedes siempre tienen. Les agradecemos mucho y les deseamos a todos excelente tarde. Gracias. Lic, una cosita, un último detalle antes de que terminemos. Me gustaría responder por ahí una pregunta que quedó al aire para no dejarlos
mal en esta pequeña conferencia, la pérdida de pelo en los hombres. La pérdida de pelo está relacionada con la actividad cerebral y con la testosterona. ¿Por qué? Todo se debe a un proceso de circulación. Obviamente, cuando nosotros tenemos mayor actividad cerebral, toda la circulación se queda en nuestro cerebro y no alcanza a llegar a nuestro cuero cabelludo. Por eso se relaciona con la intelectualidad. Y con la testosterona también, sobre todo de tipo 2, cuando hay exceso de testosterona y líbido alto, vamos a ver las llamadas entradas. Entonces también va a estar presente ahí en estos dos factores. Perdón, Jocelyn, no me quería ir sin responderles a todas sus preguntas, y claro que sí, quedamos a sus órdenes. Muchas gracias de verdad a la licenciada aquí que nos estuvo apoyando, y al instituto, a la Universidad INADEC Campus León. Los esperamos en el taller, los esperamos en el diplomado, y ha sido todo un placer para mí. Muchas gracias, Felicidades, maestra. Gracias. Excelente. Muchas gracias.